Hola amores! Today we are going to focus on Spanish vocabulary for advanced learners. Esto es Spanish by Gala y yo soy Gala, profesora de Español de España. En este vídeo vas a encontrar un montón de vocabulario para dar el salto al nivel avanzado. ¿Eres el listillo de la clase? Si ya conocías todas estas palabras en español, dímelo en los comentarios. Y si crees que me he olvidado de alguna palabra imprescindible, dímelo también. Pero antes de empezar, no te olvides de suscribirte a mi canal para seguir viendo muchos más vídeos como este. Ahora sí, comenzamos. Gotera. Tendrías que arreglar la gotera del baño. Leal. Él fue un amigo leal hasta el final. Cáscara. Casca la cáscara del huevo y bátelo. Andamio. El andamio se vino abajo por el fuerte viento. Gargantilla. Las gargantillas son tendencia este año. Maleza. La maleza había cubierto el jardín. Ayuno. Practica el ayuno intermitente para perder peso. Grapadora. La grapadora se ha atascado. Paseo marítimo. Me hubiera gustado tener vistas al paseo marítimo. Regadera. La regadera se oxidó por tenerla fuera. Granizo. El granizo destrozó la cosecha. Lazo. Ese vestido necesitaría un lazo. Media. Su salario era inferior a la media nacional. Medio ambiente. La moda debería pensar más en el medio ambiente. Casco. El casco le salvó la vida. Calidad. La calidad no debería verse mermada por las prisas. Recién nacido. Los recién nacidos precisan de cuidados constantes. Rizado. Su melena rizada era la envidia de sus amigas. Musulmán. Los musulmanes ayunan en Ramadán. Mercadillo. El Rastro es el mercadillo más grande de Madrid. Voltereta. El trapecista dio una voltereta en el aire. Festivo. El martes es festivo y voy a hacer puente. Puerta de embarque. ¿En serio habéis ido a la puerta de embarque equivocada? Percha. Necesitarás una percha para colgar tu abrigo. Destornillador. Nunca encuentro un destornillador cuando lo necesito. Picaporte. Se quedó con el picaporte en la mano
y no podía salir. Tapa. Pon la tapa en el bote de pintura para que no se seque. Orilla. No me canso de pasear por la orilla del mar. Tijeras. Utilizaría esas tijeras si cortaran. Cable. El cable cruzaba toda la pared del salón. Consejo. Si pudiera evitarlo, nunca le pediría un consejo a él. Aves. Las aves que consumimos normalmente son pollo y pavo. Coartada. Necesitarás una coartada para la noche del crimen. Equilibrado. Tener una dieta equilibrada es fundamental. Habitante. España tiene unos 46 millones de habitantes. Trago. Se bebió la cerveza de un trago y eruptó. Mantel. Pon el mantel elegante para la cena. Fregadero. Friega los platos en el fregadero. Sombra. Él nunca se separa de mí. Es como mi sombra. Morado. Volvió de la fiesta con un morado en la cara. Camilla. Fue trasladado al hospital en camilla. Mirilla. Mira por la mirilla antes de abrir. Charlatán. En clase no se puede ser tan charlatán. Disturbio. Los disturbios comenzaron cuando se anunció el toque de queda. Medidas. La situación exige medidas extraordinarias. Recesión. El país entró en recesión tras la crisis sanitaria. Sorbo. Toma un sorbo de tila y te sentirás mejor. Perjudicial. El tabaco es perjudicial para la salud. Judío. En el tour visitamos el barrio judío de Ámsterdam. Acciones. Las acciones de la empresa subieron un 33%. Inocuo. Es un remedio inocuo hecho con productos naturales. Descapotable. Siempre había soñado con un coche descapotable. Borroso. La pantalla está borrosa y no puedo ver qué pone. Quisquilloso. No seas quisquilloso y cómete la comida. Malcriado. Es un niño malcriado que no acepta un no por respuesta. Rastrillo. Cogió el rastrillo y salió a trabajar en el jardín. Lucha.
Todos fuimos testigos de su lucha personal. Plastilina. A mis hijos les encanta jugar con la plastilina. Colador. No tengo colador para colar la pasta. Tendencia. Las rayas son tendencia este año. Red social. Cursó un máster en marketing y redes sociales. Cuero. Tiene un puesto de artículos de cuero en un mercadillo. Tocador. En el dormitorio había un tocador antiguo. Manguera. Apagaron el incendio con la manguera. Invernadero. Instalaron un invernadero para hierbas aromáticas. Sendero. Sigue el sendero. La casa está detrás de esa colina. Patines. Coge los patines y vamos a patinar al parque. Articulación. Con la humedad me duelen las articulaciones. Sacacorchos. No puedo creerme que no tengamos un sacacorchos. Colilla. Por favor, deja de tirar colillas a mi jardín. Trineo. Papá Noel viaja en trineo repartiendo regalos. Senderismo. Una de mis aficiones es el senderismo. Tirita. Siempre llevo una tirita en el bolso. Rodapié. Cambiaron el suelo y los rodapiés de la casa. Matadero. Las vacas fueron llevadas al matadero. Peluca. Necesitarás una peluca para la fiesta de disfraces. Despreciable. Cuando le escuché hablar, supe que era un ser despreciable. Apestoso. La potabilizadora de aguas es un lugar apestoso. Alcaparra. Siempre toma alcaparras con el salmón ahumado. Tomillo. Plantamos tomillo en el invernadero. Grúa. Instalaron una grúa para construir el rascacielos. Peaje. Tuvimos que pagar peaje para llegar a Barcelona. Cortacésped. Tu padre está cortando la hierba con el cortacésped. Droga. Nunca ha consumido drogas. Migraña. Nada le alivia las migrañas. Cilantro. No entiendo por qué ponen cilantro a todos los platos. Excavadora. La excavadora hizo el agujero para construir la piscina. Picatostes.
El gazpacho se sirve a veces con picatostes. Pirómano. El guardia forestal detuvo al pirómano. Avispa. Soy alérgico a la picadura de avispas. Arbusto. Los arbustos dan privacidad al jardín. Perejil. El secreto de la salsa es el perejil. Aguafiestas. No seas aguafiestas y vente con nosotros. Chantaje. Su amante le quiso hacer chantaje con las fotos. Libélula. Tiene un broche precioso en forma de libélula. Tubería. Llamaron al fontanero por un problema con las tuberías. Lienzo. Necesito comprar un lienzo y pintura al óleo. Avería. La avería dejó sin luz a todo el barrio. Cimientos. El problema con los cimientos de la casa les costó miles de euros. Internado. Estudió en un internado británico. Calvo. Su tío se quedó calvo muy joven. Manitas. El manitas no apareció en toda la mañana. Fontanero. Siempre es bueno tener un fontanero de confianza. Turno. Trabajan por turnos en la fábrica. Pesadilla. Muchos niños se despiertan porque tienen pesadillas. Trama. La trama de la obra de teatro era demasiado complicada. Insolación. Después de varias horas al sol, tuvo una insolación. Carretilla. Transportaron las piedras para el muro con una carretilla. Rotonda. En España hay una rotonda en cada esquina. Palomitas. Siempre comemos palomitas cuando vamos al cine. Chucherías. ¿A qué niño no le gustan las chucherías? Bordillo. No puedes aparcar subido al bordillo. Autopista. ¿Cuál es la velocidad máxima en la autopista? Piruleta. Su piruleta tenía forma de corazón. Clavo. Colgaron el cuadro con un par de clavos. Inyección. No quiere la inyección porque le dan pánico las agujas. Padrino. Eligió a su mejor amigo para ser el padrino del bebé. Taburete. En la barra del bar hay más taburetes.
Altavoz. El altavoz tenía cancelación de ruido. Manifestación. Cada año hay una manifestación por el Día de la Mujer. Grieta. Tras la reforma comenzaron a salir grietas. Polo. Mamá, ¿podemos tomar un polo antes de cenar? Peluche. Su peluche favorito era un oso con un lazo azul. Empate. El partido acabó en empate. Malabarista. Me siento como un malabarista atendiendo varios problemas a la vez. Litera. Pasé toda mi niñez durmiendo en una litera. Tienda de campaña. Dormiremos en una tienda de campaña en el camping. Hada. Hace mucho que dejé de creer en los cuentos de hadas. Taquillazo. Su última película fue un taquillazo. Beca. Consiguió una beca para estudiar en el extranjero. Coleta. Solo llevo coleta cuando voy a hacer deporte. Enano. Blancanieves vivía con 7 enanos. Bondadoso. Nunca he conocido a alguien tan bondadoso como él. Reclamación. Si no atiende mi petición, pondré una reclamación. Trenza. Llevó una trenza francesa el día de su boda. Perseverancia. Se necesita mucha perseverancia para triunfar. Cuna. El bebé no quería dormir en la cuna. Hechizo. Caí bajo la influencia de su hechizo. Jeringuilla. Puedes darle el jarabe con una jeringuilla. Agujetas. Estoy segura de que mañana voy a tener agujetas. Escándalo. Su infidelidad fue un escándalo nacional. Boina. Las boinas son muy chic, ¿no te parece? Manifestante. Los manifestantes llegaron hasta el edificio del Parlamento. Cuerno. Los cuernos del rinoceronte son muy apreciados. Franquicia. Abrieron una franquicia de comida rápida. Emprendedor. Ella es una emprendedora con grandes ideas. Amenaza. El político dejó la política tras las amenazas. Duna. Fuimos a pasear por las dunas y llegamos a la playa. Nuera.
Mi amiga y su nuera vinieron de visita. Varita mágica. Si tuviera una varita mágica, le haría cambiar de opinión. Yerno. Nunca tuvo una buena relación con su yerno. Baja de maternidad. La baja de maternidad son 4 meses. Ingreso. Tienes que declarar tus ingresos en la declaración de la renta. Saqueo. Tras los disturbios comenzaron los saqueos. Electricista. Esto solo lo puede arreglar un electricista. Bofetada. La noticia le llegó como una bofetada. Hiedra. La hiedra recorría la fachada principal de la casa. Desastre. La entrevista de trabajo fue un desastre. Jubilación. Estoy ahorrando para mi plan de jubilación. Delincuente. Era un delincuente común que cometía pequeños robos. Puñetazo. El puñetazo le pilló desprevenido. Residencia. El anciano vive en una residencia. Arcilla. Los niños hicieron un jarrón de arcilla por el Día de la Madre. Chispa. La chispa entre ellos saltó nada más verse. Desnudo. Estaba desnudo cuando llamaron a la puerta. Chiringuito. Hemos encargado una paella en el chiringuito. Brillante. Tenía una mente brillante. Descalzo. No andes descalzo por casa. Llamas. Las llamas llegaron hasta el 3er piso. Timbre. ¿Has oído el timbre? Telefonillo. Llama al telefonillo y bajo. Malentendido. Su pelea fue fruto de un malentendido. Universidad a distancia. Estudió la carrera en la universidad a distancia. Muletas. Como se rompió la pierna, tenía que llevar muletas. Ensayo. Este es el último ensayo antes del concierto. Huelga. Hay huelga de conductores y no funciona el metro. Duende. Los duendes son criaturas mágicas. Sub-y-baja. ¿Quieres montar ahora en el sub-y-baja? Pasillo. Me encontré con ella en el pasillo de los congelados. Bastón. El señor necesita un bastón para caminar.
fracaso. Nadie esperaba su fracaso como emprendedor. Ojeras. Me he levantado con unas ojeras terribles. Préstamo. Todavía está pagando su préstamo de estudiante. Aumento. Pidió un aumento, pero la empresa no aceptó. Sacrificio. Dejar su trabajo fue un gran sacrificio. Canica. De pequeño me encantaba jugar a las canicas. Bronce. Ganó la medalla de bronce en la competición. Escote. Su escote hizo sonrojar al cura. Cabeza de turco. Él acabó siendo la cabeza de turco de la trama financiera. Dimisión. El jefe de la compañía ha presentado su dimisión. Acantilado. La pareja fue a hacer senderismo por los acantilados. Azulejo. El albañil va a cambiar los azulejos del baño. Inundación. Este año la costa ha sufrido unas inundaciones terribles. Sequía. Tras meses de sequía llegó la ansiada lluvia. Partido político. El bipartidismo acabó con la llegada de nuevos partidos políticos. Langosta. Sirvieron langosta en la cena de la empresa. Veneno. Tras la plaga de ratas, el veneno se agotó en todas las tiendas. Taladradora. La taladradora perforó una tubería. Sirena. Los marineros siempre hablaban de sirenas. Carbón. El combustible de los trenes antiguos era carbón. ¡Eres un máquina! Ya has aprendido 200 palabras en español. Si quieres seguir aprendiendo conmigo, no olvides suscribirte a mi canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!